todos, sean bienvenidos a este segundo video de la serie de los 5 tips imprescindibles para una instalación exitosa de sistemas de aire acondicionado o sistemas de splits, en el cual estaremos abordando el primer punto, que es evaluar la solicitud del cliente versus el requerimiento del cliente, es decir, lo que el cliente está solicitando versus lo que realmente necesita, ya que como instaladores es muy importante que analicemos si realmente lo que el cliente está solicitando es lo que necesita, para que así comencemos con buen pie el proyecto de aire acondicionado o de refrigeración o de ventilación que estemos trabajando. Recordemos que cuando un cliente está feliz es un cliente que nos recomienda, y así podemos obtener mayor cantidad de trabajo y nuestra empresa puede ser más estable. Así que sin más que agregar, comencemos. Bienvenidos al video número 2 de 5 tips imperdibles para una instalación exitosa de sistemas splits. Específicamente estaremos analizando la solicitud del cliente. Comencemos. Analizar la solicitud versus el requerimiento. Esto está referido a que debemos analizar la solicitud del cliente versus lo que el cliente requiere. Esto se hace para confirmar si lo que el cliente está solicitando es lo que realmente requiere. Por ejemplo, es requerido saber el tipo de equipo que se va a instalar, si se va a instalar sobre una base de concreto, sobre bases antivibratorias, qué tipo de, por ejemplo, unidad externa va a ser, cuál es la marca, cuál va a ser la separación con respecto a la pared, en qué ubicación de la casa va a estar, si posiblemente donde el cliente quiere este equipo debido a su operación va a hacer mucho ruido, entonces el cliente le puede molestar eso. También muchas veces el cliente puede solicitar colocar vegetación alrededor de la condensadora para ocultarla, pero se debe tomar en cuenta que la condensadora requiere un espacio mínimo despejado para que así pueda disipar el calor de forma eficiente. Si se coloca vegetación o algo que la bloquee, entonces esto puede generar problemas de funcionamiento. Es por ello que debemos analizar la solicitud del cliente para saber si debemos hacer una recomendación en base a nuestra experiencia y lo que dice también las normas y los requerimientos del cliente. Porque no solamente es saber qué tipo de equipo se va a instalar, sino también cómo lo vamos a instalar. Por ejemplo, acá vemos una instalación muy común en edificios, que es de colocar las unidades instaladas o soportadas en la pared. Cuando se soporta en la pared, se tienen que instalar este tipo de soportes que se anclan a la pared. Entonces nosotros debemos saber si este es el tipo de instalación, por ejemplo, para la unidad externa que requiere el cliente, o este es el tipo, ya que cada uno van a tener requerimientos distintos, y también se deben considerar diferentes implementos de seguridad. No es lo mismo instalar una condensadora a nivel de piso que instalarlas en la pared, como lo pueden observar. Porque no solamente es instalar la condensadora, también se deben instalar todos los implementos que se requieren. Por ejemplo, la tubería de cobre, la tubería del drenaje para la unidad interna, también la tubería de control de electricidad. Entonces es importante que nosotros sepamos realmente qué es lo que está solicitando el cliente y si esto es viable, para que así podamos nosotros ofrecer un acabado y un producto de calidad. No solamente debemos saber nosotros dónde va a estar ubicada la unidad exterior, sino también debemos saber dónde va a estar ubicada la unidad interior, porque se requiere analizar la ubicación para que no existan inconformidades con las personas, ya que a algunas de ellas no les gusta recibir el aire directamente, para que la temperatura operativa dentro del espacio sea la adecuada y no se genere ese tipo de inconformidades que muchas veces se sienten cuando uno entra a un espacio y aunque el termostato dice que está, por ejemplo, a 71 grados, se siente más caliente. Eso es porque no hay una correcta distribución del aire y la temperatura operativa no es la adecuada. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta todas estas solicitudes que nos hace el cliente y evaluarla con respecto a la parte técnica, para así saber si es viable o no, o qué adecuaciones se debe realizar. Para esto yo les recomiendo realizar una entrevista con el cliente. Siempre es importante conocer a nuestro cliente, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, qué es lo que requiere, qué es lo que lo caracteriza, en qué ambiente se desenvuelve, para que así nosotros sepamos qué tipo de servicios le va a estar ofreciendo. No todos los clientes tienen las mismas expectativas y no todos los clientes tienen las mismas solicitudes. Unos son más exigentes que otros. Entonces nosotros debemos saber exactamente a qué tipo de cliente nos estamos enfrentando para que sí el servicio sea el adecuado. Para ello,
Yo les recomiendo que utilicen un formato de entrevistas cuando se estén entrevistando con el cliente y él le esté diciendo sus requerimientos, para que así de esa forma ustedes tengan un registro para uso personal, si ustedes son instaladores de pequeñas o medianas empresas, o para uso de su equipo de trabajo si es una empresa más grande y donde tienen múltiples instaladores o instalaciones más grandes, para que así el flujo de información sea el adecuado y así todo el equipo esté en cuenta de qué tipo de cliente y cuáles son los requerimientos. Este formato lo voy a dejar disponible en la descripción del video y allí deberán colocar, por ejemplo, el código y el logotipo de su empresa. Se deberá colocar la descripción del documento, por ejemplo, entrevista para la instalación de 2 equipos de aire acondicionado para la señora Sofía, por ejemplo. Entonces aquí debemos rellenar la información que nos está pidiendo por parte de nuestra empresa y por parte del cliente. Seguiremos con el nombre del proyecto, dónde va a estar ubicado, si tiene un permiso y la dirección. Acá continuamos ya con la información más específica del proyecto. ¿Cuál es su objetivo? Por ejemplo, nosotros queremos que la temperatura siempre se mantenga en 71 grados Fahrenheit o 69. Entonces ya ustedes sabrán qué capacidad de enfriamiento deben buscar en los equipos y si el equipo que el cliente tiene cumple con esas capacidades, o si ustedes van a realizar el dimensionamiento si cumple con esas capacidades. Expectativas, por ejemplo, que esté culminado en 2 meses, 3 meses, un día y que no haya tuberías visibles. Evitar algún daño en el proyecto, evitar que las tuberías de condensado sean visibles o que no haya un sistema de drenaje. Presupuesto, bueno, el nombre lo indica, cuál es el presupuesto que el cliente tiene para su instalación, porque esta es otra situación que muchas veces nos enfrentamos, que el cliente pide un trabajo o solicita un trabajo, pero su presupuesto es menor que el trabajo que está pidiendo. Entonces allí pues, nosotros debemos decirle, mira, tu presupuesto es limitado, no podemos ofrecerte este servicio, pero de acuerdo a tu presupuesto, quizás este es el sistema que más te convenga. Ok, bueno, entonces también luego de eso seguimos con la siguiente parte técnica, que es, por ejemplo, qué normas se van a requerir para esa instalación del proyecto. Si vamos a estar trabajando con las RAE, con las Magna, con la UNE, etc. Si se requiere diseño o no. Muchas veces el cliente ya tiene el equipo, ya ha realizado el diseño por su cuenta, entonces no requerimos hacer el diseño. ¿Cómo va a ser la instalación? Lo que hablamos anteriormente. Si la condensadora va a estar ubicada en la pared, en el techo, o si va a estar en el piso, etc. Se va a requerir plan de mantenimiento, también ubicación de los equipos internos. Luego, si se requiere instalación, si se requiere mantenimiento, ubicación de los equipos, qué marca es requerido, tiempo estimado de la instalación, mejoras que se puede hacer a la solicitud del cliente, potencialidades del proyecto. Aquí pueden colocar otros requerimientos adicionales. Y finalmente hay una sección que es para uso interno, que es el análisis de la entrevista. Allí se puede colocar qué tipo de cliente o cuál es nuestra opinión acerca del cliente. Por ejemplo, si el cliente es un cliente difícil, es un cliente exigente o es un cliente que está abierto a las recomendaciones que nosotros le demos. Entonces hay que colocar eso para que si internamente nosotros sepamos, todo el equipo de trabajo o nosotros, el técnico que los va a instalar, sepa a qué tipo de cliente se está enfrentando. Recomendaciones y advertencias. Pueden utilizar entonces este formato cuando vayan a realizar su entrevista y yo les recomiendo que también este formato esté firmado por el cliente para que así ustedes tengan un respaldo por escrito de la solicitud que el cliente realizó. En resumen, para nosotros realizar un correcto análisis de la solicitud versus el requerimiento del cliente, requerimos entrevistar al cliente y conocerlo para cumplir con sus expectativas, tener un tono de voz calmado y educado. Recordemos que queremos mantener la relación con el cliente para que así nos siga dando trabajo y también corra la voz acerca de nuestro profesionalismo. No decir esta es una mala idea, sino es una buena idea. ¿Qué tal si le añadimos lo siguiente?
para que así el lenguaje que nosotros estemos utilizando no sea un lenguaje agresivo o que pueda hacer sentir incómodo o mal al cliente. Al culminar el formato, solicita una firma. De toda la correspondencia e información que se esté manejando en el proyecto, se debe tratar de que esté firmado y aprobado por el cliente. Nunca debemos comprometernos a algo que no puede ser realizado. Ten la mente abierta a solicitudes, sea organizado con la información y provee respuestas rápidas. Si combinamos esto con lo que le dije anteriormente, entonces seguramente vamos a tener un excelente punto de inicio para nuestra instalación exitosa. En el siguiente video continuaremos desarrollando la solicitud versus el requerimiento. En este caso, seguiremos analizando los lugares de instalación adecuados y las buenas prácticas para los sistemas de aire acondicionado. Muchas gracias.